Muchas gracias, señoría. Yo quisiera empezar por decirles al Partido Popular que no estén tan pendientes de calentar en la banda y que estén más pendientes de instarle a Red Eléctrica, que depende del Gobierno de España, que cumpla su palabra, ya que hay consejeros, como usted dice, que son buenos consejeros y que hacen su trabajo. Dejen de calentar en la banda, llamen a los responsables de Red Eléctrica y dilen que cumplen con Canarias y que inviertan los 800 millones de euros de los que aún estamos pendientes. Este es un debate importante. Yo creo que esta es una legislatura, aparte de por muchas otras cosas, que se va a recordar probablemente por el trabajo que se está haciendo en cuanto a el avance en las energías renovables. Yo creo que vamos a acabar una legislatura probablemente con un balance positivo. Otra cosa es si seremos capaces de cumplir los objetivos. Entonces, depende, como dije antes, en gran medida no de lo que haga el Gobierno. Creo que en esta materia se están dando pasos importante. Otra cosa son los debates concretos sobre modelos energéticos en el isla, el debate del gas, el debate de las incineradoras, el debate sobre la biomasa, en fin, debates que están ahí, pero en relación con el modelo energético creo que se está haciendo un avance importante. Pero insistimos que la clave está en el dinero. Por mucho que administrativamente se avance, por mucho que el famoso decreto se haya desatascado, por mucho que el consejero, insisto, haya acertado digamos, adelantando los procesos administrativos en relación con el cupo de 450 megavatios, todo ese esfuerzo, que es político, que es administrativo, pues no va a servir de nada si al final pues no se hacen las inversiones. Y esta es la clave del asunto. La clave está también en saber algunas cuestiones que son importantes. Ya hemos hablado de las interconexiones. El consejero siempre insiste, y yo comparto con él, que un sistema eléctrico sobre todo debe ser seguro, fiable, que nuestro modelo económico no se puede permitir modelos energéticos débiles o ineficaces o inseguros, ¿no? Sobre todo cuando nuestro principal motor económico sigue siendo el turismo, 14 millones de turistas, y una de nuestras, digamos, notas de competitividad respecto a otros destinos es que no se va la luz en los hoteles, ¿no? Que esto parece algo, en fin, conquistado, pero en otros destinos turísticos es algo normal, ¿no? Bien, nuestro sector económico necesita seguridad, nuestro sector económico necesita un sistema energético fiable, es verdad. Pero la cuestión está en saber si efectivamente algunas de las grandes inversiones que se tienen previsto hacer se van a realizar o no, porque una parte importante de esa fiabilidad del sistema tiene que ver, por ejemplo, con las interconexiones, que están proyectadas en esos 800 millones de euros, pero que no sabemos a ciencia cierta si finalmente se van a poder ejecutar o no, porque entonces no estamos hablando de 800 millones de euros, estamos hablando de una cifra que todos sabemos, o que sabe Red Eléctrica, que no va a poder ejecutar. Y aquí surgen algunas cuestiones. Se ha hablado de la interconexión entre La Gomera y Tenerife, saber en qué grado de ejecución está, si Red Eléctrica ha avanzado, si no ha avanzado en ese proyecto, o en el caso de Fuerteventura, por ejemplo, donde hay cierta controversia, saber qué va a hacer el Gobierno, qué opinión le merece lo que está ocurriendo en Fuerteventura, si finalmente el Gobierno va a aceptar la sugerencia del Cabildo de Fuerteventura de soterrar la línea o va a simplemente desistir de hacer la repotenciación. Estas son cuestiones que tenemos que saber, que son importantes conocer a efectos de también tener una idea de por dónde van las cosas en el futuro. Hay algunas cuestiones, insisto, teniendo en cuenta que se ha hecho bien el trabajo, hay que rematar la faena. Por ejemplo, con el cupo de los 450 megavatios, ¿qué previsiones hay en relación con las inversiones que necesita hacer o que debe hacer Red Eléctrica en cuanto a la dependencia de que esos proyectos se puedan finalmente ejecutar o no? ¿O en qué peligro, cuántos megavatios, como le gusta al consejero que nos expresemos, cuántos megavatios pueden estar en riesgo por el posible incumplimiento de las inversiones de Red Eléctrica? Esto es una pregunta importante y supongo que el consejero, cuando se siente en la mesa con Red Eléctrica, será de las primeras cosas que le va a plantear y le va a apretar seguramente para que esto sea así, pero necesitamos saber cuáles son esas previsiones, cuántos megavatios de esos 450, que todavía queda mucha tela por cortar, con los plazos. Sabemos que ya el consejero ha pedido incluso una ampliación del plazo para los proyectos, incluso para aquellos proyectos que les fue notificado antes que el resto, para que no jueguen en desventaja, pero tenemos que saber cuántos megavatios de esos 450 dependen de que Red Eléctrica cumpla o no con sus inversiones. El consejero también ha anunciado, que ya tendremos ocasión también de poderle preguntar, una posibilidad de un nuevo cupo para Canarias, aunque ahí estamos a ver si entre el sistema de subasta o el tema de cupo, veremos cómo es finalmente
cuántos megavatios son y la remuneración, pero de esas negociaciones que está llevando a cabo el consejero, cuánto depende también de las inversiones de red eléctrica en el sistema. Porque al final, insistimos en lo que venimos diciendo desde el principio, por mucho que el gobierno haga su trabajo, por mucho que los cabildos planifiquen, por mucho que las administraciones estén por facilitar administrativamente y políticamente, digamos, las cuestiones que tienen que ver con las inversiones, si finalmente Red Eléctrica no hace su trabajo, todo este esfuerzo no va a servir absolutamente para nada. Miren, no hace mucho que en Canarias se produjeron, no hace mucho me refiero, que no es una cuestión de fin del siglo pasado, pero relativamente reciente hemos vivido algunos ceros energéticos. En la isla de La Palma, por ejemplo, en Tenerife, cuando el Delta, también vivimos en su momento ceros energéticos que supusieron algunas sanciones, expedientes sancionadores por parte del gobierno, pero la cuestión es si en estos momentos las infraestructuras de las islas estarían, después de todo el tiempo transcurrido, preparadas para soportar otros, digamos, fenómenos similar o parecido al que vivió la isla de La Palma o al que vivió la isla de Tenerife hace ya algunos años. ¿Cuánto hemos avanzado desde entonces? ¿Dónde están las inversiones de red eléctrica y por dónde van, digamos, las ejecuciones de esos proyectos? Es verdad que el gran debate que se produce con el tema del modelo energético es sobre todo la soberanía energética. Creo que en eso todos estamos de acuerdo. No hay mejor soberanía en estos momentos para un territorio que tener autoeficiencia energética, autoabastecerse energéticamente. Evidentemente, Canarias tiene todas las condiciones para poder ser un territorio bastante soberano desde el punto de vista energético. Desgraciadamente, la tecnología hoy no nos permite, en un futuro cercano, poder, abastecernos al 100% de energías renovables y durante un tiempo tendremos que compartir el mix energético con energías no provenientes de sol, de la energía eólica o de la energía incluso maremotriz. Pero es verdad que la medida en que estas infraestructuras se vayan pudiendo ejecutar, esa soberanía energética se va a ir convirtiendo cada vez más en una realidad. A mí me interesa también especialmente, y yo le insisto al consejero, en que no tire la toalla con el proyecto de Erjos en la isla de Tenerife. No tire la toalla. Tenerife merece también colocarse en una situación parecida a la que pues ya viven en la isla del Hierro, en Corona del Viento, o que previsiblemente en un futuro más o menos próximo va a vivir la isla de Gran Canaria. Tenerife no puede quedarse atrás en el sistema de bombeo. Tiene condiciones también orográficas y geográficas para poder albergar un sistema de bombeo. Y llevamos tiempo mareando la perdiz con una central en torno a 220 megavatios, que me corrija el consejero, que cuando esto dependía de Endesa estaba bastante avanzado. La central de Erjos había pasado prácticamente por todos los estudios técnicos habidos y por haber. No puede ser que la isla de Tenerife, por una cuestión estrictamente política y no técnica, no quiero decir con esto que el consejero esté en esas tesis, simplemente lo advierto, no podemos permitirnos en la isla de Tenerife que por una cuestión estrictamente política y no técnica nos quedemos atrás en un sistema de bombeos para la isla. Nada menos que 220 megavatios, que es el proyecto inicial que estaba previsto para Erjos y que ha quedado fuera de la planificación de red eléctrica. Yo le pido al consejero, por último, insisto, en este proyecto que no tire la toalla, no depende de él, evidentemente, que sé que, el esfuerzo que está haciendo en este año ya casi de legislatura es evidente, pero le pido que no tire la toalla con el sistema de bombeos de la isla de Tenerife. Muchas gracias.